Bien, buenas noches. Vamos Bueno, a ver el numeral 7, que es el último. eh, y de pronto haremos un repaso de la estructura de los 7 numerales eh, o 7 secciones como para ver en retrospectiva y a escala macro, cuál era la estructura del discurso de este documento y por qué esos fueron los temas que quisieron explicar los reveladores. Bueno, entonces, ¿alguien quiere leer o leo? yo leo, leo este primero. El organismo, ¿no hicimos el minuto de silencio? No, pero, espera, pero vamos a hacer pausa y hacemos el minuto de silencio. Un segundo. Bueno, ya hicimos el minuto de silencio, entonces continúa la grabación. El organismo viviente del gran universo. El gran universo no es solamente una creación material de grandeza física, sublimidad espiritual y magnitud intelectual, sino que también es un magnífico y sensible organismo viviente. Existe vida real que late a través del mecanismo de la vasta creación del cosmos vibrante. La realidad física de los universos es simbólica, ay, de la realidad perceptible del Supremo Todopoderoso, y este organismo vivo es penetrado por los circuitos de la inteligencia, así como el cuerpo humano está atravesando por una red de caminos neurales de sensaciones. Las corrientes de energía que activan eficazmente la creación material permean este universo físico, así como el cuerpo humano está alimentado y energizado por la distribución circulatoria de los productos de la alimentación asimilables como energía. El vasto universo no está vacío de esos centros de coordinación de magnífico supercontrol, los cuales se pueden compararse con el delicado sistema de control químico del mecanismo humano. Pero si tan solo supieras algo sobre el aspecto físico de un centro de poder, podríamos, por analogía, deciros mucho más sobre el universo físico. Mm, qué bonito. La mejor analogía. El cuerpo humano. Es un organismo vivo no porque tenga vida, sino porque tiene movimiento, se mantiene en movimiento y permite que él sustente la vida. Sí, fíjate que decían en secciones anteriores que el Supremo Todopoderoso controla un poco la energía o cada vez controla más la energía, ¿no? Ujú. O sea que los circuitos de energía le obedecen, o sea, más o menos él podría como mover con energías, mover cosas, es decir, estrellas, planetas, se altera las corrientes de energía en el futuro, ¿no? Bueno, ya mismo, pues algo en progreso en que cada vez le dan más ese dominio de la materia, o sea que sí es como casi si él tuviese como cuerpo físico a los 7 superuniversos. Ujú. Y además
tiene una percepción de información casi instantánea en cuanto a que recopila el crecimiento de experiencia. Entonces, tiene alma, lo llaman la superalma, porque todo nuestro crecimiento que nos aporta nuestra alma también le aporta la de él. Y tiene una personalidad, tiene un propósito. O sea, realmente es una entidad como con forma de toroide, porque los 7 superuniversos están en un toroide, ¿no? Es decir, tiene un cuerpo en ese sentido con una forma única, pero es casi como un ser vivo. Sí. Y de hecho uno diría que esa misma correlación que tiene el Supremo con los 7 superuniversos es la misma que tiene el espíritu humano con el manejo de su cuerpo y su corporalidad, y lo que haría el humano con su entorno vital que lo sostiene, que es el planeta, porque por eso hablamos de la GEA, del Gaia. planeta como un organismo vivo, de Gaia. Mm. Y en la medida en que evolucionamos, mejoramos el control del planeta, inclusive. O sea, es el volvernos conscientes que esa evolución no es solo para manejar la corporalidad, sino también para manejar el entorno. Y algo similar hace el Supremo. Maneja el entorno donde esos seres que tienen conciencia, que somos nosotros, también estamos evolucionando y aportando. También se podría entender desde el punto de vista de que para nosotros, ¿qué es la vida? ¿Sí? En el libro dice que la vida es no exactamente lo que sucede dentro del organismo, sino cómo se relaciona el organismo con el medio ambiente. Entonces, en este caso, lo de afuera es el medio ambiente para nosotros. Como dijo Carolina ahora, ellos están proporcionando la vida y ellos son el medio ambiente para que nosotros concibamos la vida como la concebimos actualmente. Estaba buscando la cita del medio ambiente, pero no la encontré. Sí, algo así como son niveles también de vida, así como hay niveles de deidad, hay niveles de vida, así como hay niveles de mente, hay niveles de premente. Entonces, como si todo fuera, como si todo tuviera su misma característica evolucionaria, pero es interdependiente. Lo que tendría vida biológica de lo que tendría una vida que es atómica, energética, química, y son interdependientes. Sí. Aquí alcanza sino que no me abrió, ya la encontré. Dice que la vida es realmente un proceso que tiene lugar entre el organismo, el yo y su medio ambiente. Es un proceso que tiene lugar no tanto dentro del organismo como entre el organismo y el medio ambiente, y cada uno de estos procesos tienden a crear y establecer modelos de reacción organismal a ese medio ambiente. O sea que así como un sistema, nos integramos con con toda la creación y generamos una interdependencia allí, que es la que finalmente evoluciona juntos. Si Nosotros yo desde adentro. evoluciono, mi medio ambiente evoluciona. Ujú. Está muy buena. Yo diría que quién es el que tiene la mayor capacidad de arrastre. Yo creo que es el que tiene el espíritu, la conciencia y la mente, que sería la criatura. Y en este caso sería el nivel de conciencia del Supremo. Es como si, a ver, una comparación, como si mis grupos celulares de hígado tienen que hacer conciencia que de su buen funcionamiento todo el resto del cuerpo funciona. Ujú. Es que esa es como una de las mejores analogías, ¿no? Entre la célula y
el y todo órgano lo y el organismo completo, ¿no? ¿En qué que nivel puedes decir que hay ya conciencia? O sea, ¿la célula es consciente, el tejido o el órgano son conscientes o solo el organismo completo? ¿O todos? Yo Entonces, es diría que que yo creo todos. que es un ser evolucionado, hasta sus células también están tan evolucionadas que son conscientes de la enorme interrelación entre ellas y quien las contiene. Pero es porque el nivel de conciencia del dueño del cuerpo hace el fenómeno de arrastre. Tienen las dos partes, ¿no? Porque acuérdense que a cierto nivel hay una acción de la mente mecánica que hace de que una célula específica esté dotada con ese poder intrínseco de volverse para lo que es, para lo que fue creada, ¿sí? Y el medio ambiente que soy yo en ese caso, con mis pensamientos, con mis hábitos, eh, inhibo o propicio la misión de esa célula. Ujú, sí. Entonces, por eso también el por qué nos dan la información del Supremo, porque con eso están elevando el nivel de conciencia de las criaturitas que están contenidas dentro del Supremo. Pues aunque a mí me digan que yo nunca voy a ser deidad, yo sí me siento deidad con el Supremo, aunque sea ahí por arrastre. Por eso te digo, es que es arrastre. No, no es que no vayas a ser deidad como ese nivel de deidad, es que es otro nivel de deidad. ¿Estás Sí. contribuyendo ¿Cómo se les dice a los hijos de Dios? Dioses. Entonces, ese es otro nivel de deidad por un proceso de deificación diferente al de la deidad existencial. Esta es Así. una deidad evolucionaria. Sí, hay que manejar esos conceptos para poder medio comprender esa misión del Supremo allí. Bueno, ven acá, estoy organizando. Está como muy grande, entonces no se ven bien las... Queda muy diferente el tamaño de letra de las citas. Ahí está la que leíste. Es un momento, Normita, gracias. Es curioso porque los biólogos han postulado la hipótesis Gaia, Ujú. pero eso, si lo miran a escala macro, en algún momento los llevaría también a postular la hipótesis de que hay una entidad análoga más grande que también está de algún modo viva o comparte características con un ser vivo. Ujú. Bueno, seguimos. Hay una cosa interesante, dice, la realidad física de los universos es simbólica de la realidad perceptible del Supremo Todopoderoso. Y este organismo material y vivo es penetrado por los circuitos de la inteligencia. Entonces eso es bien interesante porque es que además circula inteligencia. Es lo que yo les digo, como un nivel de premente. Claro, porque a él le dan la mente suprema para poder sintetizar y analizar toda esa información que está recibiendo. Ujú. Ujú. Es una mente que da directamente el espíritu infinito. Entonces, Le dice que a medida que evolucione más pronto le sueltan todo el control de todo lo material, además de todo lo mental y lo espiritual. ah, y acuérdate que él participó, es como con el absoluto deidad. Ellos son padre y madre, o bueno, o padre y padre, no sé cómo sea, de Magestón, y Magestón es el jefe de la reflexividad.
la habilidad para ver, sentir, percibir de forma instantánea lo que ocurra en en cualquier cualquier lugar. parte. Mm, Entonces el Supremo hace uso de ese nivel de conciencia, entonces es consciente de todas las células de su cuerpo, digamos, de lo que pasa en cualquier lugar donde haya un ser creciendo por experiencia. Pero también yo creo que de las estrellas y de los planetas que aparentemente no tienen vida, porque hacen parte del contenido material que se necesita como espacio físico Sí, para darle soporte a la esfera que tiene vida. sí, vi al Supremo Todopoderoso, que era el que te decía que dice el libro que va a controlar las energías cada vez más. O sea, digamos, los controladores los centros del poder y los controladores físicos, bueno, estos seres van a ir delegando y o sea, una de las acepciones del concepto de supremo todopoderoso es que es todopoderoso porque tiene experiencia, pero también es todopoderoso en el sentido energético, físico. O sea, que él va, por Control eso te decía material. que él va a poder mover literalmente, si quisiese, o estrellas o planetas, o sea, va a poder, si va a dominar los circuitos de energía, pues va a poder, al menos en potencia, eh, modificar a nivel físico a voluntad, pues, cualquier lugar del universo donde penetren Sí. las energías, ¿no? A mí, yo, o sea, el nivel de conciencia que empieza uno a hacer ya trascendiendo la información es wow. Ahí sí que de verdad te tienes que sentir literalmente como una célula de un organismo. Porque es que entonces este supremo controla la energía, la materia, pero también está controlando todo lo que tiene nivel de conciencia y espíritu que habita en él. Entonces, No, una no cosa sé si- que en biología nosotros llamamos la matriz extracelular. ¿Y qué es la matriz extracelular? Los tejidos de soporte, que no son especializados, sino que haz de cuenta como una trama que permite que en ella habiten las células que son las que están haciendo las funciones vitales. Pero si no hay una buena calidad de matriz extracelular, la célula no tiene cómo hacer sus funciones. Porque a ¿Ese sería través el de tejido esa conectivo, matriz, Carolina, o no? ¿ah? ¿Ese sería el tejido conectivo? Sí, es el tejido conectivo. Y esa matriz extracelular permite que llegue el alimento, salga los desechos celulares, entre el oxígeno y salga el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y permite que la célula esté ahí haciendo todos sus procesos. Entonces es lo mismo igual acá. Entonces tiene que haber un control de lo mineral y de lo que ya tiene nivel de conciencia y personalidad y tiene que desarrollarse a la par. Y él tiene que aprender a manejarlo todo, Mm. igual que nosotros, que tenemos Hay- que aprender a ser conscientes de que en nosotros habita el reino mineral, el vegetal, el animal y nosotros mismos, lo que realmente somos, que seríamos el reino humano. Entonces, sí, esa ganancia de conciencia nosotros también la estamos haciendo en chiquito, eso se llama, es lo que se llama olón, porque eso que nosotros nos toca hacer como parte, a él le toca hacer como un todo. Y en eso es lo que la criatura contribuye con el todo. sí, dice el libro que hay como autopistas de energía, canales de energía, circuitos los llama. Circuito, sí. Y eso es como los circuitos que tenemos en el cuerpo, ¿no? El Sí, hay sistema redes circulatorio, neurológicas. Ah, circula oxígeno, circula sangre, linfa y puede que de otras hecho, el cosas. agua que tiene el cuerpo es una agua que es agua estructurada. Y esa agua estructurada también hace paso de información por piezoelectricidad y va a la misma velocidad que la luz. Y el tejido extracelular es un poco como lo que está por fuera de esas autopistas, como
Si tú vives lejos de la carretera, pues caminas hasta la carretera para poder tomar el bus y desplazarte. Mm. Y se parece mucho a la diferencia entre los tejidos de sostén que dices tú, que serían como los PRIs. Tejidos del soporte que son de carácter inespecífico, los tienen todo, tiene algunas variaciones de especificidad por tejido, pero es el tejido de soporte. Y la molécula básica ahí es el colágeno. Y son varios tipos de colágeno de acuerdo al tipo de soporte que requiere. Es diferente el colágeno del hueso que el colágeno del músculo, pero ambos son colágeno. Wow, esto está para ser una cosa genial, genial. Porque entonces uno empieza a entender ese sentido de la iluminación que tenían los hindúes. Iluminarse es hacer conciencia de eso, de De que que, somos estructuras orgánicas, energéticas, materiales, pero también mentales, espirituales. y todo es uno y somos todos parte del uno. Exactamente. Entonces, si tú logras hacer eso, por fenómeno de arrastre, tu propia materia y tu propia energía cambian de cualidad, cambian Sí. de cualidad. Sí, yo siempre he dicho, ¿por qué nos tienen que dar una información tan altamente compleja? Eso no tiene sentido si no la vamos a entender y si entenderla no contribuye para nada. No, hay que darla, porque en la medida que la zona que tiene maneja conciencia en su nivel, así sea chiquitico y pequeñito, entienda de qué hace parte, aceleras el proceso, aceleras el proceso. No hay nada que hacer, eso es mejor que una enzima. Sí, es que este Nosotros es ahorita estamos hablando de medicina de información. ¿Y qué es la medicina de información? Darle a la persona conciencia de lo que está ocurriendo en la enfermedad y de dónde nos estamos parando actualmente. No desde las moléculas, ya no desde las enzimas, desde el nivel de conciencia que es mente, para que entiendan qué pasó previo a enfermarse. Y lo primero que pasa es una idea, un pensamiento, que mueve las emociones y afecta la materia, la química. ¿Y qué es lo que hace el médico para tratar ahora? Darle esa información para que el paciente que quiero que modifique lo que piensa, lo que siente y modifique los hábitos de alimentación. ¿Y eso Eso qué fue- es? Información. te da una visión diferente a la que te daría simplemente la astronomía. Vista solamente como que hay estrellas y alrededor tiene y gira planetas. Sí, el punto de vista puramente materialista o fisicista Sí, los ve como objetos. claro. Pero ¿por No. qué solo un planeta, de cuántos son los planetas del sistema solar, es el único que tiene vida? Por lo menos hasta ahora comprobada. Porque se necesita, y porque estamos a la distancia que estamos y estamos es en el tercer nivel y no en el cuarto ni en el quinto, porque es que estamos más lejos, no sobrevivimos y si estamos más cerca nos quemamos. Y esa es la estructura que se necesita teniendo una esfera central que es generadora de luz y energía a alta intensidad, pero hay que estar a cierta distancia con condiciones específicas en esa esfera para que la vida se dé. Pero esos otros planetas no están ahí de adorno. Le deben servir al sistema como parte del proceso para mantener nuestro propio proceso vital. Porque Sí, siempre hemos claro. pensado que eso está ahí como de, ¿qué hace en ese planeta? ¿Qué hace Júpiter en relación a nosotros? Y los que hacen astrología dicen que entonces Júpiter sí influye y que Saturno influye, porque hasta inclusive nos cambia la manera en que nos pensamos y nos sentimos el día en que de acuerdo a la posición astronómica o nacimos o en este momento estamos. ¿Mm? Pues claro que nos influye. Claro. Y nos No, nada influye más todo. la luna. Si no tuviésemos luna, la forma como rotaría la Tierra sería mucho más, digamos, violenta y las estaciones no serían lo ordenadas que son, etcétera. El hecho nada más de tener la luna hace que el sistema Tierra-Luna tenga cierta estabilidad en cuanto al plano en que giran. eh,
y otras cosas. Sí, entonces cada vez porque esto te plantea la cosa de que es que el problema de la exagerada espiritualidad desconectada de la energía de la materia está pifiada. Porque es que el espíritu vino acá para tener energía y materia, para ser consciente de que eso depende que él también evolucione. Sí, pues que mira acá abajo bueno, saltándonos 2 párrafos abajo, Ujú, al Supremo le dan la mente suprema, ujú, porque una de las cosas que hacemos con la mente es descubrir mecanismos, maneras de eh, cambiar la materia. Para empezar, en nuestro cuerpo, pero luego materia que esté más alejada, menos inmediata, ¿no? Y eso ujú, es el Supremo en parte con la mente suprema. Tratar de modificar, solo que él no modifica una partecita, él modifica o trata de modificar los 7 superuniversos. ujú. Sí. Y ese ser tiene que aprender a mirar cómo maneja todo eso que está saliendo del paraíso, porque él también es interdependiente de él. Mm. Imagínate eso tan interesante. Ujú. Es lo que dice ahí en el siguiente párrafo. Así como los mortales buscan el mantenimiento de la vida en la energía solar, del mismo modo el gran universo depende de las energías infalibles que emanan del paraíso inferior para mantener las actividades materiales y los movimientos cósmicos del espacio. Y eso es lo que le toca aprender al Supremo, mirar cómo los empieza a manejar. Le ponen ayudantes, y me imagino que en el momento en que lo consideren que está listo, le sueltan todo el control. Me pregunto si el paraíso inferior organiza las energías que entran y las devuelve, digamos, con menor entropía, o sea, menor grado de dispersión o de Ujú. desorden, como se dice informalmente. Porque Pero ¿qué función tendrían esos que son estos niveles de deidad que coordinan todo ese paso y van bajando y ya le dan el degradé a esa energía? ellos harían algo parecido, pero más localmente, tal vez, especulando, y Mm, a nivel más pequeño y como más local. Porque ellos también, cuando te dicen que hay un ser que puede convertir un tipo de energía en otro, ujú. eh, no sé, el libro no explica, sin que haya pérdida en forma de calor. Si no la hubiese, entonces es un ser que no cumple la segunda ley de la termodinámica, que es que cuando tú conviertes un tipo de energía en otro, inevitablemente se pierde Hay una parte pérdida. como calor. O sea, es como un impuesto que Sí, hay que pagar. O sea, de lo que tú pagas por la gasolina que le echaste al carro, una parte se va a desperdiciar como calor. Eso es inevitable. Por muy eficiente que sea el motor, hay una eficiencia máxima teórica que, que no la puedes evitar. Entonces una parte sí se convierte en movimiento, pero en la dirección que tú quieres, pero otra parte se va como calor. O sea, si no, pues el carro no se calentaría, el motor no se calentaría si no estuvieses inevitablemente perdiendo parte de Ujú, la energía química como calor y otra parte sí se vuelve energía cinética. Pero entonces, nuevamente, en el libro de Urantia, eh, de- hablábamos antes de empezar a grabar que no es cierto por completo que se conserve, o sea, que la energía no se cree ni se destruya, sino que solo se transforma. Eso no es cierto, porque inicialmente sí, el absoluto no cualificado crea o ayuda a que los controladores físicos decanos creen energía de la nada. Ya luego de que ha ocurrido ese fenómeno, ahí sí ya no se puede destruir ni crear, aparte de ese evento singular, ahí sí ya se transforma.
Entonces lo mismo, la segunda ley de la termodinámica tampoco la cumple si hay seres que, y de hecho ellos dicen, un planeta en luz y vida eh, tiene ciertas características y una de ellas es que su estrella se pone en los circuitos de energía del universo y ya no es una estrella que vaya a perecer. Mm. Lo que le pasa a las estrellas normalmente es que acaban muriendo, pero entonces ellos dicen esas estrellas se vuelven eternas Sí, y puede todo que haya entra en luz muchas. y vida. No solo los seres conscientes, sino también el planeta y los sistemas. Y, y es más, el proyecto mismo de perfeccionamiento de los 7 superuniversos implica aumento de orden, aumento de la forma como está organizada la energía. O sea, es algo que va en contra de la entropía, pero es porque está la conciencia presente. Y la conciencia, además, ayudada por los dones que dan en última la Trinidad del Paraíso. Entonces, un sistema físico solo dejado a su suerte sí tiende a aumentar la entropía. Pero un Mm, sistema físico observado o manipulado por la conciencia, no, no. va hacia el orden. Mm, Entonces las leyes de la física o de la ciencia o de la química funcionan, sí, pero salvo que haya una conciencia presente. mm. Lo que dice La- la física cuántica, que funcional- la materia cambia cuando el observador la observa. sí. En termodinámica eso se llama, una especie de paradoja que está aparentemente resuelta que se llama el demonio de Maxwell. Y es que un ser pequeñito, que es como un demonio, lo pintan así, podría hacer que disminuyera la entropía, porque por ejemplo, hay dos cámaras con un gas y él podría hacer que la energía cinética que está distribuida en esas dos cámaras estuviera en un Mm, solo lado. O sea, lo contrario de una explosión. En una explosión, el gas está condensado en una región y se expande, digamos, por toda la habitación. Y luego no es probable que vuelva a estar, digamos, en el lado izquierdo de la habitación. Pero si hubiese un demonio que estuviese parado en un tabique que divide las dos mitades, abriendo y cerrando una minúscula puertica, cuando viese que una molécula va a cruzar por la puerta, digamos, hacia el lado izquierdo, entonces podría abrir la puerta en el momento adecuado y luego la cierra y hacer que las moléculas acabaran solo en el lado izquierdo. Entonces, ahí también la conciencia en esa aparente paradoja estaría permitiendo que Modificando la realidad. disminuya la entropía. Mm, La paradoja, modifica la realidad. sí, la solución de la paradoja creo que tiene que ver con que para que el demonio pueda tomar esas decisiones, ese nivel de conciencia, él mismo tiene que estar generando calor o aumentando la entropía. Compensando el sistema. Sí. Mm, Mm. interesante. Muy, muy interesante. En, Porque en la, también te dice que cuando llegan a luz y vida los planetas tiemblan menos, los volcanes dejan de hacer erupciones. Pero ¿qué es lo que cambió en el planeta? La conciencia de los que están habitándolo. sí, en últimas. Mm, En la Wikipedia, si quieren leer más, tiene que estar debe haber un artículo acerca del demonio de de Maxwell. Max. Mm, miraremos. Muy interesante. Eso es lo que sería bueno analizar en una conferencia para el Congreso. Sí. ¿Cómo sería la relación entre el crecimiento, la evolución de la civilización como tal y también pues el crecimiento individual y
el crecimiento hacia luz y vida de los universos. Claro, porque es pasar de sentirse la víctima del ambiente a la controladora del ambiente. Y por eso no lo entiendo. ¿Eso qué es un salto de conciencia? Sí. Sí, hay un artículo en la Wikipedia del demonio de Maxwell. Dice, el demonio de Maxwell es el nombre de una criatura imaginaria ideada en 1867 por el físico escocés James Clerk Maxwell, capaz de violar la segunda ley de la termodinámica. Forma parte de un experimento mental diseñado para ilustrar la validez de la segunda ley de la termodinámica. Esta ley prohíbe que entre dos cuerpos a diferente temperatura se pueda transmitir el calor del cuerpo frío al cuerpo caliente. La segunda ley también se expresa comúnmente afirmando en un sistema aislado, la entropía nunca decrece. En la primera formulación, el demonio de Maxwell sería una criatura capaz de actuar a nivel molecular, seleccionando moléculas calientes y moléculas frías, separándolas. El nombre demonio proviene aparentemente de un juego de naipes solitario conocido en Gran Bretaña, en el que se debían separar cartas rojas y negras de modo análogo a moléculas calientes y frías. El demonio de Maxwell aparece referenciado también como paradoja de Maxwell y es uno de los pilares de la filosofía de la física térmica y estadística. Sí. Es Hay poner en la ecuación de la realidad físico-material a la conciencia, al espíritu. sí, es Y así. cómo eso lo puede modificar, porque la física cuántica lo tiene claro. Cuando el observador observa la energía, pasa de onda a fotón. Y es lo mismo. Lapsa la función de... Ujú. La función de onda. Solo es como si la energía por ser observada se modificara. Sigue siendo la misma energía. Pero cuando me observas me ves como un punto. Cuando no me observas soy una onda. Y por eso yo siempre me río de los resultados objetivos. Si los interviene un sujeto no pueden ser objetivos. Sí, ¿quién Un era? sujeto ya los vuelve subjetivos. Sí, un romano famoso decía, La ciencia escéptica no existe. sí, algo así como todo lo que diga un ser humano es tan solo su opinión. Señor. Claro. Entonces, yo siempre he tenido esa idea, pero eso lo tenía, no recuerdo, era un político o un líder del Imperio Romano, una cita. Por mucho que tú sepas, lo tuyo solo es una opinión, porque es que la realidad es siempre más compleja que lo que abarca tu marco de referencia. Sí. ¿Cuál? Lo de los sabios tocando el elefante. Sí, Depende qué parte toques, defines el elefante. sí, por eso te lleva a escuchar a todos y con cierta humildad, porque incluso si tú crees que esa persona no sabe, Tiene una a- versión propia. algo sabe que tú no sabes. Sí. Yo aplico eso cuando voy a comprar y no estoy muy seguro de las características o de cómo escoger lo mejor. Entonces, yo pregunto en muchos sitios y los escucho a todos los vendedores. Y siempre pasa, yo les contrapregunto, pero no les digo el de allí me dijo algo diferente, sino que los dejo. Y siempre pasa que se contradicen entre sí, poco o mucho. Y se supone que son los que saben, ¿no? Pero Claro, tú, porque eso depende qué tienen para venderte. sí, no sé, por muchas razones puede pasar eso, pero en todo caso te permite ir construyendo tu propia versión y luego si tomas una decisión acerca de qué vas a comprar realmente, qué Ujú. necesitas. Pero háganlo algún día y verán que es increíble cómo eh, Sí, da- alguna vez en un taller de, esos de desarrollo personal decía un conferencista que cuando uno tenía algo para
una necesidad de consultarle a alguien qué hacer, le preguntara a 5 amigos, los escuchara cuidadosamente y luego haga lo que le dé la gana. Claro, porque uno ya lleva un resumen de todo y ya puede tomar más decisiones. Sí, claro. Hace su propia versión de la mezcla de todos los consejos, o no sigue ninguno. Se Es lleva de su propio parecer. Muy interesante. Muy bien. bueno. Ujú. Leemos el 3. ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es la inteligencia, según el libro? Pre- Porque yo veo que han diferenciado la mente, la capacidad mental, la potencialidad mental de la inteligencia. Entonces se me ocurre que eso debe ser una mezcla, pues, de una mente muy despierta, recibiendo todas las asesorías posibles para poder actuar. O- Me haces acordar de que la CIA, no sé si todavía lo publican, al menos estaba en internet publicado un libro que se llama The Fact Book, que es como el libro de los hechos. Entonces ahí Bueno, tú encuentras, por ejemplo, en cada país la información de indicadores económicos, población, los líderes más influyentes, bueno, toda la información que pueden acerca del mundo. Y ellos publican eso porque eso es solo información, que no inteligencia. Y Ujú, ellos son una central de inteligencia. Entonces explicaban que, y es un libro de libre consulta y se puede descargar, al menos se podía descargar, no sé ahora, en formato digital. Ellos decían, es que inteligencia es otra cosa. Inteligencia es usted toda esa información, ¿cómo la cómo usa? la procesa, la analiza y la usa para tomar decisiones. Entonces, una parte de la inteligencia es, primero, recaudar información, pero eso no es inteligencia. Inteligencia es analizar, comparar, es hacerle todo un proceso a la información. Entonces, yo creo que algo así eh, nos pasa a nosotros. Nosotros recibimos información, percepciones del medio ambiente, eh, información que nos dan otros según su opinión, incluso los impulsos interiores, ¿no? ujú. Del espíritu de la verdad, el ajustador, eh, el Espíritu Santo y bueno, y los ayudantes de la mente, ¿no? Y luego tú tienes que tener una manera de procesar todo eso para poder tomar decisiones o evaluar o sopesar o formarte una opinión. Entonces una serie, yo diría que es un conjunto de mecanismos para procesar y comparar eh, toda esa información, tanto la externa como la interna, porque todo Mm, acaba pasando por la mente. Y entonces, y la mente es un don. Entonces, inteligencia cuando logres involucrar las ayudas internas sería un don. Pero aún si no involucras las ayudas internas, pero creo que es imposible porque como mínimo estás usando los espíritus ayudantes de la mente. ujú, Pues también eso sería inteligencia. Entonces es un mecanismo para comparar, interrelacionar y sacar conclusiones a partir de los impulsos que rodean al ser. Entonces, entra información, entran impulsos, alguna viene desde adentro y la persona y la mente logran analizarlos. Y finalmente, pues la personalidad es la que toma una decisión. El libro habla, creo que
usa la expresión decisiones inteligentes. Me parece, ahora que lo pienso. Ujú. Sí, nunca me ha preguntado qué decía el libro Durante acerca de la inteligencia. Sí. De todas Ahí en, formas, en dice eso que que mandaste, Norma, dice que está bloqueados a la vida emocional, ¿no? La En definición la del frase. prólogo. en cuando el prólogo sobre la mente, ¿qué es la mente? El mecanismo que piensa, percibe y siente. Sí, porque yo veo que hacen una diferenciación entre mente e intelecto en muchas partes. Lo dice Sí, la inteligencia, coma, asociada con la vida emocional, coma, que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. Entonces se asocia, dice, la mente, el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. que El son total de la tres clases. experiencia, sí, consciente e inconsciente. La inteligencia asociada con la vida emocional que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. Fíjate que empieza hablando del mecanismo, o sea, la descripción empieza desde abajo, desde lo, por Algo mecanismo, puramente mecánico, sí. es Pues claro, lo físico, lo material, sí, lo que lo obedece químico. simplemente leyes Ujú. de la física y la química de manera automática. Pero incluso ese mecanismo logra pensar, percibir y sentir. Sentir. Dice que la inteligencia está asociada con la vida emocional. Ese es como el tercer nivel, o sea, el segundo es el total de la experiencia Es consciente e inconsciente. consciente e inconsciente. Ujú. Hay cosas que son conscientes porque las has percibido y sentido de manera vivencial, pero hay otras que las percibiste, las sentiste, pero no fuiste plenamente enterado de la situación. Pasaron Como de una ladito. sensación. Y luego si va ya a, La cuando dice vida inteligencia. emocional que va hacia arriba, yo diría que se refiere a las percepciones interiores por los ayudantes espirituales. O sea, que va creciendo, diría yo también. Mm. Y la inteligencia sería como el grado de evolución de la mente, desde que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. Sí, interesante ese. Yo no, esto para mí es totalmente nuevo, este detalle de lo que es la Mm. inteligencia. Y Ese yo es, tampoco había sido consciente de eso, pues porque eso siempre lo leemos, pero no lo habíamos así como Pasa uno derecho, desglosado. sí, debe haber en internet mucha información, en YouTube, la Wikipedia también debe tener un sí, super artículo de qué es la inteligencia. va a tener un marco conceptual, ¿no? De dónde entender lo que dice Urantia, porque hay mucha cosa en Urantia, ya vi que hay No, como, es que los conceptos a nivel del libro son bien diferentes de los que tenemos nosotros. ¿No? Ahora, estas palabras han cambiado con los años, hay que tener ahí cuidado qué Claro, porque aquí habría que significaban mirar cómo lo tradujeron del inglés al español. y la traducción. Si ahorita no estamos siendo así muy quisquillosos comparando con el de inglés porque estamos como más o menos, creemos, entendiendo el... Y la traducción está bien. Sí, pero siempre vale la pena echarle un ojo al original. Mm. bueno, aquí me queda de tarea, porque hay una cantidad donde habla de la inteligencia, 110 resultados Mm. Wow. Cuando buscaste en el buscador en Urantia, en Urantia, sí, en, debe en ser la, en la ORG.
Por ahora me quedo con que aquí hay una cita donde dice que es como el ministerio a lo material y lo espiritual en el fenómeno de la mente, el dominio del actor exclusivo del actor conjunto, quien así se vuelve socio de la mente espiritual, la esencia de la mente morentil y la sustancia mente material. O sea que la inteligencia forma parte del servicio que presta el actor conjunto, obviamente a través de los ayudantes en el caso nuestro. Y eso tiene que ver con el párrafo que sigue, lo de la mente. ¿Lo Sí, por leemos? eso, sí. Sí, La mente ha sido otorgada a los mortales para que ellos puedan volverse autoconscientes de la identidad y de la personalidad. Y la mente, aún una mente suprema, ha sido donada a la totalidad de lo finito para que el espíritu de esta personalidad naciente del cosmos trate constantemente de dominar la energía materia. Mm, entonces, entonces aquí está qué es la diferencia entre identidad y la personalidad. Cuando hablas de identidad, significa que una cosa o un ser en dos lugares diferentes o en dos tiempos diferentes, tú lo identificas y ahí la raíz iden es la misma, como lo mismo. O sea, iden quiere decir que es igual. Entonces, por ejemplo, una persona que viste hace unos años y la vuelves a ver en otros años, tú supones que es la misma, a pesar de que de pronto se ve diferente. Seguramente se ve diferente. Cambiaron sus átomos, porque nosotros renovamos átomos más o menos cada 5 años. Nuestros átomos son completamente diferentes, producto de la renovación de los tejidos. Entonces, materialmente somos diferentes. Mentalmente tiene ideas nuevas. Bueno, pero tú dices es la misma. ¿Eso Ajá. es válido? Bueno, según los psicólogos, realmente hay muchos yos a lo largo de la vida e incluso muchos yos en un momento de tu vida, porque tú eres uno en el trabajo, uno en la familia, otro con los amigos. Pero según Urantia, el yo no es una ilusión, o sea, la identidad sí existe y lo que no cambia y que permite decir que eres lo mismo es la personalidad. O sea, mejor dicho, Personalidad. tú eres la personalidad. Como esa no cambia, por eso tiene sentido. Entonces, ese es un ejemplo de identidad, pero también puede pasar con cosas eh, materiales. Cuando un físico o un químico observan un electrón en una posición, va viajando y de pronto lo observan luego en otra posición, o un fotón o un átomo, o tú observas un proyectil, tú dices que es el mismo. Digamos, lanzaste un dardo o disparaste una flecha y dices, la flecha que tenía el arquero es la misma flecha que ahora está clavada, digamos, en un árbol. Y realmente eso no está tan justificado porque tú no logras ver todos los instantes. Tus ojos y tu cerebro solo procesan una fracción de los instantes. Y lo mismo, el físico cuando ve un electrón en una posición y luego lo ve en otra, supone que es el mismo, pero no puede estar completamente seguro. Hay un poquito de acto de fe porque no hizo observaciones en el intermedio y no puede hacer infinitas observaciones en todo caso. Siempre habrá una longitud una duración de tiempo entre una observación y la siguiente. Y sin embargo, supone que es la misma partícula, ¿no? O más aún, si ves dos electrones, son lo mismo, bueno, los separa que están en diferentes lugares, obviamente, pero salvo eso, si eliminas el factor espacio, son idénticos todos los electrones. Entonces, bueno, son preguntas que tienen que ver con que dos cosas o dos seres sean lo mismo. Entonces, cuando tú de alguna manera concluyes o al menos supones
que sí, entonces estás diciendo que hay una identidad. O sea, que el objeto realmente cambió en el espacio o en el tiempo, pero tiene algo que hace que puedas decir que es el mismo. Y la Pero personalidad aquí te da no te está identidad, hablando del otro, sino de ti mismo. Porque dice, ¿sí? la mente le fue otorgada para volverse autoconscientes de la identidad y de la personalidad, pero no de los otros, de la tuya. O sea, es Sí. cierto, esta definición está bien, pero cuando tú empiezas a decir qué es mi identidad y qué es mi personalidad, la personalidad es lo inmutable en mí, lo que va a ser siempre, y mi identidad es de acuerdo a dónde estoy, con quién Lo que, estoy. lo que pasa es que la personalidad te da mucho más que la identidad. La personalidad también te da, por ejemplo, el libre albedrío, la sensibilidad para reconocer a otras personalidades, una percepción del tiempo diferente a la que tendría un animal. O sea, la personalidad te da muchas cosas. Una de ellas es la identidad. Entonces, el libro en alguna parte dice que por eso no es lo mismo, que la personalidad te da identidad, pero que algo tenga identidad no necesariamente lo dota como algo personal. Ujú. Es que es el autorreconocerse, por ejemplo, en el espejo, y saber que eres tú. Sí, o en general percibir que eh, algo se repite. Puede ser una idea, puede ser una percepción, un- algo que sientes, un impulso, y tú dices, esto es lo mismo que en tal ocasión. O sea, ahí lo estás dotando de identidad, pero eso es gracias a tu mente. Porque es el mirar, porque lo que te digo, es más fácil verlo afuera, con los otros, pero contigo mismo es la diferencia entre lo que te hace saber quién eres, cómo te identificas externamente allá, no necesariamente con el otro, cuando te ves, cuando actúas. Tiene que ver de pronto con reconocer que tienes personalidad, tal vez. Mm, mm, Sí. Yo leí que la personalidad, digamos, da como unas características perceptibles que lo hacen a uno, que hacen que uno sea reconocible por alguien, pero que la verdadera identidad mm, es, digamos que es potencial en el sentido de que nos la va a dar en un futuro, es el ajustador. De hecho, nosotros en el universo no nos llamamos ni Norma, ni Andrés, ni Carito, sino que nos llamamos por el número del ajustador. ¿Sí? Mientras que estemos pues en este proceso de algún día fusionarnos con él. Y cuando ya nos fusionamos, ahí sí nos asignan verdaderos nombres. Entonces hay como un enlace de personalidad, de identidades, una que nos la da la personalidad porque igual la personalidad es única, pero también el ajustador es único. Entonces es como un trabajo conjunto allí de esas dos dotaciones, ¿sí? Sin embargo, también nos dicen que en la morontia nosotros nos vamos a reconocer es por la personalidad. sí, Cuando veamos por ahí uno que está hablando despacito, detalladamente, entonces ya, ay, ese es Andresito. Ni acá Físicamente, pues se ya no lo calla. vamos a ver. el factor inmutable. Sí, Puede cambiar el empaque, pero ese sería el factor inmutable. sí. Sí, es pues, lo que la diferencia entre la identidad y la personalidad, pero volviéndolo consciente para uno mismo. Porque eso es fácil quizás verlo en el otro, pero en uno. ¿Cómo será eso usted cuando uno se despierte allá y no sepa ni dónde está?
No, Pero si recuerdas las cosas de valor, yo creo que recuerdas entonces sí, por lo mucho de lo menos que que estamos ahorita hablando y no vas a estar hacer tan parte yo. Mm, desubicado. Pues dicen que el seráfico nos ayuda a empezar a reconstruir las cosas que vamos a necesitar para el camino que sigue, ¿sí? Y él es el que nos presenta el ajustado. Vea, este era su ajustado. Eso es bonito, esa parte del libro. Como decir el reensamble allá sí, los mundos de estancia. en los modos de estancia. Mm, sí, pues, Bueno, acá siguen haciendo comparaciones, pero no sé si dejamos ahí o quieren leer otro más. yo sí ¿Falta creo mucho? que No. A me ver, quedan como uno, dos, tres, cuatro. Ujú. creo que Dejemos esto aquí nos para luego. tomará una Sí, pues para no reunión. andar corriendo tampoco. No necesitamos terminar tan rápido. Mm, Sí, aquí son seis párrafos. Bueno, Lo dejamos a la mitad entonces, tres. Sí, la próxima, y además como además nos falta como tratar de hacer la visión global para Sí, ver qué querían decir. Entonces voy a parar por hoy la grabación. muy bien.